Bulos, fake news, noticias falsas, son conceptos que hasta hace un poco tiempo no sabíamos, relativamente poco tiempo, no sabíamos qué significaban o no sabíamos qué había por detrás de todo ello, ¿no? ¿A qué responden, no? O sea, a qué responde un bulo? Estaba, por ejemplo, esta mañana, ¿no? Como siempre, por Twitter, ¿no? Mirando un poquillo las noticias. Realmente yo, en vez de informarme por la televisión, me informo por Twitter, ¿no? De todo lo que pasa. Y nada, estaba viendo y he visto que está en tendencia al Vice, ¿no? Al Vice o como se quiera llamar este señor, ¿no? ¿Quién es este chico? Bueno, este chico he estado indagando un poco, estuvo en Ciudadanos en Valencia, ¿no? Y le expulsaron del partido porque, bueno, tenía unas tendencias bastante derechistas, ¿no? Que a los de Ciudadanos pues no le llegaron a convencer. ¿Qué pasa con este chaval? Bueno, este chaval ha adquirido una fama bastante grande por ser uno de los principales escuderos de la derecha mediática en Twitter, ¿no? Claro, esto te hace llegar a una cantidad de gente mucho más mayor de la que hubieras hecho si no hubieras tenido esta fama. Y también te hace crear mucha más opinión o crear nuevas corrientes de pensamiento diferentes o al menos que impacten más en la gente en la que está recibiendo, ¿no? Esos mensajes. Entonces, claro, ¿por qué menciona a este chico, no? Si estoy un poco hablando de los bulos y tal. Este chaval se ha hecho también famoso justamente por eso, por difamar o por publicar noticias que no tienen ningún tipo de contraste, noticias elaboradas por él mismo, sacando capturas de pantallas, haciendo fotos a políticos de una ideología que no es la suya, y a fin de cuentas, elevando, ¿no? Lo que viene a ser la mentira, ¿no? A la casa de cada uno. Es decir, Albais coge un bulo, coge cualquier tipo de falacia y te la entrega en casa. Es como si fuesen los de Amazon que te están trayendo ese pedido tan bonito que te has pedido, pues este chaval te lo manda gratis a tu casa y lo que hace es que tú te vean encima te introduzcas más o ratifiques lo que estás pensando, ¿no? Entonces, claro, este chico, partimos de la base, ¿no? Ha hecho bulos, tiene una cierta tendencia bastante a una extrema derecha, ¿no? Podemos decir. Este chico posiblemente tenga algún tipo de problema psicológico, algún tipo de problema mental que le haga tener que mentir recurrentemente y no es así, es decir, la gente normal cuando solemos mentir tenemos algún tipo de remordimiento, tenemos algún tipo de sensación de que algo hemos hecho mal, ¿no? Este chico no la debe tener porque sigue y sigue y sigue. Entonces, partimos de la base de que todas las mentiras que él publica no las hace por desconocimiento, no es como a lo mejor, por ejemplo, nosotros que podemos tener algún tipo de momento en el que vemos una noticia que por lo que sea nos cabrea y la compartimos, ¿no? Entonces estamos difundiendo un bulo o que nosotros podemos incluso crearlo por nuestro propio desconocimiento, pero partimos del desconocimiento. El desconocimiento no tiene ningún tipo de maldad, aunque puede ser perjudicial, evidentemente, sobre todo un tipo de sociedades, ¿no? Un tipo de agentes políticos y de agentes sociales puede ser malo, ¿no? Porque estás creando una opinión en base a datos falsos. Pero bueno, hablamos de un desconocimiento. Este chico sabemos que no, evidentemente solo hay que meterse un poco en su cuenta para darse cuenta de que no parte del desconocimiento, ni parte tampoco desde una perspectiva de querer mejorar nada. Simplemente trabaja, yo intuyo que trabaje para algún tipo de organización política, no sé si será Vox, o imagino que sí, porque Vox a fin de cuentas es un poco lo más cercano, ¿no? A las ideologías que este chico introduce dentro de sus críticas. Entonces, este chico trabaja con una finalidad. La finalidad es crear una opinión en base a datos que son mentira. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, el principal problema es que hay mucha gente que le sigue, hay mucha gente que le retuitea, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanta gente que le retuite? Tiene mucha labia, es atractivo, es un chico atractivo, ¿no? Todos sabemos que la imagen es algo importante, todos sabemos la importancia de ser atractivo, de ser una persona aparentemente guapa. Por ejemplo, tenemos a Pedro Sánchez, es un gran ejemplo de ello, ¿no? Pedro Sánchez es un tío que está donde está principalmente porque tiene labia y porque sabe vender su imagen y sabe tener una imagen de hombre elegante, pero a la vez comprometido con lo demás, ¿no? El lenguaje gestual y todo eso está muy estudiado en política y tampoco creo que tengamos que meternos en ello ahora mismo, pero bueno, sí que sabemos que eso es importante. No, o sea, en el caso de este chico no influye para nada.
el hecho de que sea atractivo, el hecho de que tenga labias, ¿por qué no? Es un chico que escribe al uso, no emplea un lenguaje demasiado bonito ni demasiado elocuente, ni mucho menos, simplemente es un lenguaje común, directo, que lo que quiere hacer es darte un mensaje. ¿Por qué entonces atrae tanto? Bueno, tenemos que irnos al hecho en sí, no a la consecuencia o al instrumento en este caso que utiliza este chaval y que utilizan muchas otras más cuentas o muchas otras más personas, sobre todo con el tema de las redes sociales, que sí que es verdad que en la televisión podemos ver canales en donde también hay bulos, también hay mentiras, ¿no? Pero no tienen una audiencia bastante amplia para que estas mentiras o estos engaños se difieran, ¿no? O se difundan bien. Entonces, claro, hablamos del bulo, ¿no? Que es como ha empezado el vídeo. ¿Qué es un bulo? Bueno, un bulo simplemente es una mentira o una media verdad. También puede ser una historia o una noticia contada al 50%. Por ejemplo, el otro día vi un tuit que me pareció muy, muy, muy bueno. Era una grabación de no sé de qué autopista de Madrid, o una de las autopistas que salía de Madrid, hecha el día del confinamiento, el día que nos confinaron otra vez, y lo que había era una larga, larga, larga cola, ¿no? Entonces, claro, que aparecía un chico de fondo, el chico que estaba grabando el vídeo, estaba diciendo, mirad estos madrileños, cómo se están yendo, ¿no? Cómo se están abandonando, es que esto es una vergüenza, no sé qué. Claro, estaba apelando a una sensación de rabia que toda persona que vea el vídeo entendería o sentiría, ¿no? Es decir, yo que soy madrileño me estoy quedando aquí en mi casa y sin embargo hay gente que se está yendo fuera, ¿no? Claro, luego al final del vídeo acababa enseñando que ese atasco se estaba ocurriendo porque había un accidente, porque había habido un accidente. Y la conclusión que él decía, esto es lo que hacen los noticiarios o lo que hacen las cadenas de televisión con vosotros, y os enseñan una media verdad. Claro, si tú enseñas el atasco y estás de fondo tú alegando carga emocional, diciendo, es que no se puede, ¿cómo puede ser que nos estén engañando? ¿Cómo puede ser que la gente sea tan irresponsable? En ti lo que va a crear es una sensación de decepción, vas a considerar que hay muchos vecinos tuyos que no son buenos ciudadanos y lo vas a también asociar con gente pudiente. Evidentemente la gente que tiene más privilegio o que puede, más privilegio, entendedme, ¿no? Que tienen más requisitos o tienen más base económica, se va a poder permitir el hecho de irse principalmente porque tendrá dinero para viajar o porque tendrá diferentes casas en sitios para poder abandonar la ciudad, ¿no? Normalmente la gente que tiene menos fondos se tiene que quedar en Madrid porque tampoco tiene esa salida, ¿no? Claro, entonces la sensación de desahogo, ¿no? Te entra. Cuando tú ves el vídeo te pones de mala hostia, porque es inevitable ponerse de mala hostia, pero sin embargo luego ves la moraleja. La moraleja es que ese atasco no se estaba produciendo porque se saliese la gente de Madrid, al menos para viajar, no estaban produciendo acumulaciones ni aglomeraciones, sino que se estaba produciendo por el mero hecho de que había un accidente y de que cuando hay un accidente todos sabemos que se producen atascos en cualquier carretera, ¿no? Entonces, claro, esto es una media verdad, es un ejemplo perfecto de media verdad. Y esto es lo que hacen sobre todo muchísimos informativos, evidentemente informativos o cadenas que ya sabemos que de qué pie cojean, te cuentan un poco la media verdad, es lo que suelen hacer los grandes periódicos, El País, El Mundo, ABC, etcétera, te cuentan medias verdades. Pero bueno, esto es algo que se ha llevado siempre, es algo que siempre se ha llevado. ¿Cómo se combate la media verdad? Bueno, contrastando, leyendo diferentes fuentes de información, sobre todo fuentes de información de cosas o de mundos políticos diferentes, de ideas políticas distintas. Entonces, en los bulos se pueden dividir en medias verdades, como lo que es algo más común, ¿no? La media verdad es algo más común, y sin embargo tenemos luego lo que viene siendo la mentira en sí. Claro, ¿por qué cala tanto? Bueno, vayámonos al ejemplo del atasco. Cala tanto porque el mensaje va directamente a tu parte inconsciente, a tu parte emocional, no va a tu parte racional, no te intenta hacer que tú te plantees nada, no te pone, tenemos A, B y C y tenemos que llegar a Z, no. Lo que te intenta es apelar a tu sentimiento de rabia y a tu sentimiento de desesperación. Bulos ha habido en muchos casos. Yo me acuerdo, por ejemplo, el 1 de octubre en Cataluña hubo una mujer que se hizo muy famosa porque, bueno, salió en Twitter diciendo que los policías la habían pegado, etcétera, etcétera. Luego se dio cuenta de que era mentira, pero claro, el mensaje en ese momento caló. ¿Por qué caló? Bueno, porque había una gran mayoría, al menos en las redes sociales, de personas
que ya sabemos que estamos un poco en contra de la violencia, estamos un poco en contra de las imágenes policiales de brutalidad, y lo que hicimos, o lo que, bueno, yo en mi caso no, pero lo que hizo la gran mayoría de esta gente fue compartir y ratificar que lo que estaba haciendo el gobierno, en este caso del Mariano Rajoy, o lo que estaba haciendo la policía era algo malo. ¿Por qué era algo malo? Bueno, porque tenemos las imágenes de la barbarie, tenemos a esta pobre mujer que ha querido ir a votar y le han pegado una paliza, ¿no? Luego se dio cuenta, o se vio, se vislumbró que era mentira. Pero aún así, aunque después se haya dado y se haya demostrado que era mentira, el daño ya estaba hecho. La mentira ya estaba difundida. El problema que tenemos con los bulos es que la mentira corre mucho más rápido que la verdad. De hecho, en el documental que estuve viendo hace poco, que recomendé de... ¿Cómo se llamaba? El dilema social, creo, o algo así. Sí, de Social Dilemma, puede ser. De Netflix. Lo que venían a decir también un poco, porque va todo en relación con lo que estoy diciendo yo, venían a defender que la mentira, ellos, analistas de Facebook, Twitter y tal, y ese tipo de redes sociales, venían a explicarnos que la mentira se difunde 6 veces más rápido que una verdad. Entonces ahí está el problema. El daño ya está hecho. Y con estas medias verdades y con estos bulos, el problema es que se difunden muy rápido. Se difunden muy rápido. Y es muy difícil luchar contra ellos. ¿Por qué? Bueno, porque principalmente cuando tú ese bulo lo das por hecho, lo das por real, porque te ha causado a ti una sensación de cómo puede ser que esté pasando esto no puede verdad, esto no puede ser verdad, tengo que extremar más mi ideología política porque no puede ser verdad que Wyoming esté, por ejemplo, hablando con el ministro de Justicia en Cádiz, cómo puede ser que los socialistas sean así, qué mentirosos son, buah, es que la izquierda, es que los rojos, es que tal, no sé qué. Es el cabreo que a ti te puede producir como votante de derechas y lo que va a hacer que tú te vuelvas todavía más a la derecha, es decir, vayas a Vox, ¿no? Que realmente son los que tienen ese discurso un poco más de odio respecto a la gente que no es como ellos, ¿no? Entonces, claro, este discurso de... Uy, vaya pelos. Este discurso de lo que digo, ¿no? De apelar un poco a esta frustración que pueden tener las personas, cala mucho más rápido que un discurso real. Es decir, yo mismamente lo he comprobado en mí mismo. Cuando yo elaboro un discurso más, digamos, objetivo, o elaboro un discurso mucho más veraz, al menos que tienda más a defender un poco una verdad, o que se mantenga equidistante entre un sitio y otro, recibe mucha menos aceptación que un discurso que va evidentemente orientado hacia algo en sí. Cuando vas orientado hacia algo en sí, la gente que piensa como tú o que tiene esa ideología te va a aplaudir. Te va a aplaudir porque dice, bueno, eres uno de los míos, te acepto dentro de mi club, pero sin embargo, si muestras ser de una ideología, pero tienes tu propio pensamiento, tienes tu propio criterio, tiendes a huir un poco de esta de tengo que ser dogmático y tengo que decir A, B y C porque me lo dice mi partido, porque me lo dicen las ideologías, de las que yo, en teoría, debo lealtad, pues bueno, la gente es como, no, oye, quítate, tú no eres de los nuestros, eres un esquirol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace es reafirmarte, ¿no? El bulo hace que te reafirmes en tu ideología o que te radicalices todavía más. ¿Esto es algo patrimonio de la derecha o de la izquierda? No. Esto es algo patrimonio de todas las ideologías porque a fin de cuentas el bulo se está demostrando, se está viendo, los políticos lo saben, que es una herramienta muy útil de captar voto. Porque es lo que digo, en Twitter una mentira se difunde muy rápido, muy rápido. Yo he visto casos de tweets que, joder, por mis propios conocimientos en historia he visto, yo he apreciado que eran mentira, pero sin embargo, bueno, mentiras o medias verdades o al final apelar un poco al sentimiento, que es lo que se hace mucho ahora, apelar al sentimiento, no a la cabeza, ¿vale? Ahora mismo estamos en una sociedad que huye un poco de lo que viene siendo la reflexión, huye un poco de lo que viene siendo utilizar la cabeza, pero sin embargo se centra mucho en el corazón, se centra mucho en lo sentimental, en lo que a mí realmente me llena, lo que a mí realmente me hace sentir lleno, o eso creemos, o me hace sentir en casa, ¿no? Entonces, esto los políticos lo saben, esto los políticos evidentemente lo tienen estudiado y están detrás de muchas de estas cosas. Es decir, muchas de estas cuentas que difunden bulos no son casualidad. Están detrás partidos políticos de una ideología o de otra, ¿no? Y buscan eso, buscan simplemente crear diferentes corrientes de pensamiento, diferentes, pues eso, opiniones públicas en base a mentiras, ¿no? El problema de ahora es que tenemos una cultura de la mentira mucho más extendida que una cultura de la verdad.
La verdad no gusta escucharla. Además, ya esto es en una reflexión general. A nadie le gusta escuchar la verdad. A nadie le gusta que te digan, oye, mira, pues no eres tan guapo como te crees. O no eres tan listo como te crees. O bueno, es que no me gustas. Bueno, es que no nos gusta escuchar eso. A nosotros nos gusta que nos digan que soy el tío más guapo del mundo, que soy súper atractivo y que quieren estar conmigo toda la vida, aunque sea mentira. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente nos gusta escuchar la mentira, ¿no? Nos gusta que todo sea muy bonito, cuando la gran mayoría de las veces no es así, o sea, cuando la gran mayoría de las veces las cosas no son nada bonitas, pero nos cuesta aceptarlo, ¿no? Entonces, claro, esta mentira, esta cultura de la mentira se ha impregnado mucho en nosotros, ¿no? Y me voy a arriesgar, voy a decir que muchas de las opiniones que la gran mayoría de la gente tiene ahora en política están basadas en mentiras y están basadas en bulos. Y no me refiero a que tú tengas una idea de la guerra civil bastante posicionada, ¿no? Porque, bueno, partiendo de ese tema, sí que es verdad que sí, somos un poco escépticos, toda nuestra ideología política está basada en hechos que son falaces o en hechos que son medias verdades, porque luego, evidentemente, te pones a leer historia y sabes que las cosas como te las han contado no han sido, ¿no? Tanto por un lado como por el otro. Pero bueno, sí que es verdad que ahora la gran mayoría de gente que tiene una opinión política se la está creando en base pues un poco a estas medias verdades o a estas mentiras absolutas. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, el principal problema es que no tenemos capacidad crítica, no tenemos capacidad de reflexión. Volvemos a lo mismo. Estamos en un mundo ahora mismo que defiende mucho más el hecho del sentimiento, ¿no? Del alegar o de llegar a tu corazón, de llegar a lo más profundo de ti, ¿no? Si tú eres republicano, por ejemplo, qué bonito queda ser un partido de izquierdas y hacer alegoría, ¿no? A todas estas víctimas del franquismo fusiladas por la República. Evidentemente, claro, si tú tienes un abuelo, un bisabuelo o alguien que ha sufrido una guerra civil y que la ha sufrido como víctima, a ti eso te va a llegar más que un discurso de alguien que diga, oye, perdonen, pero es que la guerra civil fue un problema de dos bandos, no solo un problema de uno. Claro, a ti te va a calar más el discurso que avala y que llega a tu corazón en base a la víctima de tu tatarabuelo o de tu abuelo, ¿no? Claro, eso ¿es positivo? No, porque no estás mostrando capacidad crítica ni mucho menos, te estás dejando llevar simplemente por lo emocional, ¿no? Que en otras muchas cosas está muy bien, en el amor está perfectamente bien, en la amistad está perfectamente bien, que te dejes llevar por el corazón, pero en lo que viene siendo un poco lo que estructura la sociedad, ¿no? Que es tu voto, que es tu opinión, que esto son tus actuaciones en pos de algo mejor, no es correcto, no viene bien, porque en una sociedad cuando se actúa con el sentimiento lo que se hace es cagarla y cagarla de forma muy grande, ¿no? Y claro, esta capacidad crítica, esta capacidad de decir, oye, pero ¿y si lo que estoy leyendo es mentira? ¿Y si lo que estoy leyendo me la están intentando colar? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues lo que he dicho al principio, contrasta más fuentes. ¿Que no te apetece contrastar más fuentes? Bueno, simple, no te dejes impregnar de lo que estás leyendo. Si eres una persona que tampoco te apetece mucho leer de política, tampoco te apetece mucho leer de sociedades, no lo hagas, no tienes por qué hacerlo. Pero sí que es verdad que tienes que partir desde un escepticismo bastante amplio. Tienes que negar todo lo que estás viendo, o sea, es decir, si yo estoy viendo una noticia en La Sexta, sé que La Sexta es de izquierdas. Por lo tanto, sé que el tinte ideológico que va a tener esa noticia está viciado. Está viciado para favorecer al PSOE o a Podemos, ¿no? Entonces, ¿me lo tengo que creer? No te lo creas. No, no te lo creas, no te lo creas. ¿Qué ha pasado? Puede que sí, puede que haya pasado, pero no hagas, no crees tu opinión, no crees tu voto, no crees tus decisiones políticas o tus decisiones sociales en base a, a una noticia, a un hecho o a un evento. Si eres una persona que te preocupa más el hecho de informarte y tal, ahí lo tienes mucho más fácil, contrasta muchas más noticias y antes de dejarte llevar por un bulo, simplemente revisa los comentarios a ese propio tweet, en este caso en Twitter. Normalmente cuando se publica un bulo, en este caso, es que he estado viendo el perfil del chico este, de Alvis Pérez, y he visto que en los comentarios hay gente que le desmiente. Claro, ¿qué pasa?
Cuando un bulo ves que varias personas están desmintiendo diciendo lo mismo, puede pasar dos cosas, que estas personas estén utilizando un contrabulo siendo un propio bulo o que estén diciendo la verdad, ¿no? Entonces, indaga un poco, busca un poco lo que está sucediendo y verás que efectivamente está mintiendo, ¿no? Estamos en un momento ahora mismo donde más información tenemos, estamos en una sociedad que... Joder, vaya gallo, eh. Estamos en una sociedad que ahora mismo defiende, o no es que defienda, sino que tenemos la gran cantidad de información a nuestras manos, tenemos una barbaridad, tenemos una barbaridad de datos que podemos contrastar, que podemos manejar. Ahora mismo, con hacer clic en 2 o 3 páginas web podemos tener acceso a un conocimiento que no se ha tenido en la historia de la humanidad, pero sin embargo eso ha repercutido en todo lo contrario, en que haya gente mucho más desinformada que antes. Hay que tener capacidad crítica, hay que ser más escépticos en el sentido de no creerte todo lo que te dicen, y hay que utilizar los ojos, pero no los ojos con el corazón, sino con la cabeza. Y ver que no todo es tan malo ni todo es tan bueno como te cuentan. Y la vida no se basa en buenos, malos, ricos, pobres, superhéroes, villanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, con esto quería despedir el vídeo, ¿vale? Porque creo que es bastante bueno. Hay que huir del maniqueísmo este que tenemos ahora mismo muchos de nosotros. Y nada, espero que a las pocas personas que este vídeo les va a llegar, porque sé que les llega a muy poca gente, espero que les guste y espero que les sirva de algo mi humilde reflexión. Y nada, un saludo y que paséis buen día.